Comenzamos esta oración de la mañana en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Y cantará mi boca tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Amén. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Compartimos el Evangelio para este domingo, undécimo domingo o 11º, según miré en internet, ambos están admitidos. La lectura del día de hoy se encuentra en la página 1511, capítulo 13, Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17 incluido, y dice así: Un sábado Jesús enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años. Estaba completamente encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús al verla la llamó y le dijo: Mujer, estás curada de tu enfermedad, y le impuso las manos. Ella se enderezó enseguida y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la multitud: Los días de trabajo son 6. Vengan durante esos días para hacerse curar, y no el sábado. El Señor le respondió: Hipócritas, cualquiera de ustedes, aunque sea sábado, no desata del pesebre a su buey o a su asno para llevarlo a beber. Y esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años, ¿no podía ser liberada de sus cadenas el día sábado? Al oír estas palabras, todos sus adversarios se llenaron de confusión, pero la multitud se alegraba de las maravillas que él hacía. Es palabra inspirada. Amén. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hemos dado un saltito en nuestro leccionario, pasó por arriba algunos textos, y tenemos este relato de curación. Solo Lucas lo trae, así que esto no está en ninguno de los otros. Y un texto sumamente interesante porque cuando uno escucha comentarios del texto, algo, uno se pregunta, bueno, ¿cuánto hay del propio texto y cuánto hay de carga agregada? Que siempre hay un poco, porque es lógico que en cualquier predicación, en cualquier interpretación, siempre hay elementos que uno pone. Lo que pasa es que hay que estar más o menos, o intentar, por lo menos tomar nota de qué es lo que uno está poniendo y decir, bueno, ¿es consecuente o no con el texto? Ayer, y no quiero que se me extienda porque no hice una promesa para no quebrarla, pero tratar de hacer más breves, pero hacer un poco más breve las prédicas. Digo, no hago una promesa para no quebrarla, pero intento. Pero un poco, ayer teníamos la clase de predicación de ANCOM, y ver un poco, decir, bueno, en las construcciones de distintos modelos de prédica, bueno, uno tiene que tratar de ser medianamente consecuente con el texto bíblico, porque a veces el texto parece una excusa, ¿no? Más que, y después simplemente quien predica pone su propia opinión. Hay algo de opinión siempre, pero hay que tener cuidado de por lo menos poder seguir el trayecto y no dejar que se convierta simplemente o en mi propio moralismo o una prédica de mis propias ideologías, ¿no? Que, bueno, eso hay que tratar de ver cómo juega en esto. Nada de esto es absolutamente puro porque humanos somos, y el texto bíblico es parte también de la comunidad humana, porque en este espacio se lee con el espíritu, con apertura, pero al mismo tiempo con las limitaciones que tenemos como seres humanos. Y un poco es el texto de hoy.
Es decir, que se da en un contexto de la congregación. Sinagoga, eclesia, sinagoga, eclesia. Es decir, bueno, sinagoga en realidad es la palabra de tradición hebrea para reunirse, asamblea, comunidad, esta idea de congregar. Y después, bueno, eclesia es asamblea en la tradición griega. Y bueno, claro, como el Nuevo Testamento tiene mucho de esto de vincularse con el ámbito griego, posiblemente la palabra que hoy llamamos iglesia es entonces más cercana a la gente. Hoy tal vez deberíamos usar otra palabra más cercana a nosotros. Si comunidad podría ser una palabra más cercana. Pero en el fondo, todas estas palabras refieren más o menos a lo mismo. Entonces uno mira a los personajes y, claro, a la distancia, a veces uno carga las tintas contra algunos y otras. Jesús mismo en la situación lo hace, pero una cosa es hacerlo en la propia situación y otra es a través del tiempo, ¿no? O sea, como decir, bueno, con el diario del lunes leemos hacia atrás las cosas y entonces pontificamos desde ahí. Bueno, eso hay que tener un poco de cuidado porque entonces se vuelve un poquito fuera de tiempo, anacrónico, esto de leer. Siempre es después, un poco. El diario del lunes nos daba los partidos del domingo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, claro, pronosticar el lunes es fácil, porque ya está. Y lo mismo ocurre con estos textos. Hacer pronósticos posteriores, ya está, porque el texto, es más, tiene su propio circuito 2000 años atrás. Aunque, justamente, por ser texto sagrado de la comunidad, sigue dando testimonio de Jesús, el Mesías, hoy. Ahora, es llamativo cuando miramos que está la mujer encorvada, que el texto dice, o se lee en el texto, una mujer poseída de un espíritu que la tenía enferma desde hacía 18 años. Este tipo de formato que tiene se refiere mucho al concepto de enfermedad de la época. No dice que es un espíritu inmundo, como en otros, o sea, la idea de posesión, acá es la idea de enfermedad. Interesante, porque a diferencia de otras curaciones, por ejemplo, el paralítico, Jesús le dirá, tus pecados son perdonados, y genera un gran malestar. Aquí no habla de pecados y de perdón, simplemente dice, mujer, estás curada de tu enfermedad. O sea, es un texto bellísimo porque está como todo lo sobrante ha sido quitado y deja lo esencial. La presencia de Jesús, las palabras y la enfermedad curada. Y las reacciones. Y bueno, está el jefe de la sinagoga que se lleva siempre la mala prensa. Es decir, el mal tipo, ¿no? Bueno, claro, y debe saber jugar su rol también. Pero uno tiene que pensar que el jefe de la sinagoga, parte de su función es cuidar de las costumbres, las tradiciones y lo que hace al bienestar comunitario. Bien o mal, no hay que ir de antemano a caerle con todas las tintas, porque bueno, el jefe de la sinagoga es como el presidente o la presidenta de la congregación, también tratan de llevar la cosa como pueden. Entonces, las palabras de Jesús que suenan muy fuertes, no dejan de serlo, pero al mismo tiempo es tratar de ubicarnos en la situación. Lo que el jefe de la sinagoga está tratando de hacer es cuidar el legado recibido. 6 días trabajarás, más el séptimo descansarás. Están los resabios del mandamiento ahí, ¿no? El acuérdate del día de reposo para santificarlo, que está dentro de la primera tabla de la ley. Entonces, lo que tenemos delante es un conflicto de interpretaciones. Conflicto de interpretaciones que existe siempre. O sea, quien preside la sinagoga lo que trata es de mantener
aquello que le ha sido encomendado. Y hace su interpretación, que posiblemente sea una interpretación que va más allá del mismo. Jesús dice en plural, hipócritas, no le dice, tú eres un hipócrita. O sea, hay una palabra para la comunidad. Y posiblemente hay una palabra para la comunidad del Nuevo Testamento, donde esto está circulando. Y posiblemente hay una palabra para nuestras comunidades hoy en día también. ¿Sí? Como que... Ahora, en lo que se está planteando, porque ya veníamos en los textos anteriores, que arranca un poco con esto de que Jesús se sale de los espacios, digamos, de la ley en cuanto a su función más jurídica, ¿no? ¿Se acuerdan cuando decía uno que dile que mi hermano reparta la herencia, ¿no? Se sale de eso. Pero ahora la ley aquí aparece y esto nos muestra que hay más de un concepto de ley dando vueltas. Cuando decimos ley, evangelio, suena muy sencillo, pero es un poco más complejo. Aquí aparece otra parte, donde la ley ritual parece que o Jesús la está quebrando, o a lo mejor lo que el texto nos está llevando en las mismas palabras de Jesús es tal vez la necesidad de reinterpretar. Y ahora nos vamos a hacer la pregunta, bueno, pero ¿con qué criterio? Porque si no, caemos en lo que abríamos un poco nuestra reflexión, que si no es lo que me gusta o lo que no me gusta, o lo que alguna vez fue bueno, pero que era una interpretación, y se convirtió en dogma, y ahora no lo toca nadie. Claro, las comunidades, y probablemente esto viene de formatos anteriores, y nuestros modelos actuales también tienen dificultades, porque nosotros hemos reducido el tema de la salud y la enfermedad a cuestiones muy médicas, aunque eso incluya lo psíquico y todo, pero como lo hemos reducido, y tal vez hemos perdido un poco esta cuestión más de comunidad, familia, todas estas formas tribales que hay aquí en estas líneas, donde esto se viene, es decir, capa sobre capa, y donde de pronto cosas que en alguna época fueron importantes para la supervivencia, a lo mejor en el paso del tiempo se pueden volver a interpretar. Y estas son las dos posiciones que por lo visto están como un poco trabadas acá. Porque el jefe de la sinagoga, su queja, y muchas veces se dice, no, y no estaba contento y no se alegra, no es cierto, ni está contento ni se alegra de que la mujer esté curada, eso es cierto. Pero tampoco ha hecho un planteo totalmente cerrado. Sigue el mandamiento, 6 días y 1 no. Dentro de su mirada está siendo muy generoso. No está diciendo, no vengan acá a curarse. No. De los 7 tienen 6. Y si uno lo mira desde el punto de vista numérico, no es... Médico después de 18 años por un llamado. Claro, uno dice, bueno, no está tan errado desde ese número. Lo que pasa es que el problema aquí es más profundo y tiene que ver con el sentido de la ley. Y eso es lo que está en juego. Y eso es un problema para las comunidades cristianas también. La ley, que después tiende a convertirse en algo dogmático, en principio está como un gesto de Dios en la tradición bíblica para garantizar la protección y el bienestar de las personas. Entonces, cumple la función esa que Jesús no quiso, la jurídica, y dice, bueno, porque está citando a Miqueas, ¿no? Y si uno va a Miqueas, Miqueas le dice a los dirigentes, pues bueno, juzguen ustedes, hagan lo que tienen que hacer. Juzgar, entendido en ese texto, es administren justicia. Para lo que están nombrados, para las funciones que tienen. Es más, las tradiciones de la Reforma, Calvino, Lutero, de maneras diferentes, pero ambos llegan más o menos a lo mismo, que la estructura social debe estar al servicio de esto, y quienes ocupan puestos de responsabilidad deben ejercer su función con responsabilidad. Es decir, no hay algo mágico en esto.
Y de distinta manera, tanto Calvino como Lutero, digamos que son así como reformadores que marcan un poco la reforma del siglo XVI, al cual uno puede sumar todos los otros. Pero esto está presente. Es decir, la ley con el sentido de que debe garantizar el bienestar y que hay personas que deben cumplir esas tareas o funciones. Es más, en el caso de Lutero dice que son vocaciones, y uno puede tener muchas vocaciones. El magistrado tiene vocación de magistrado y debe cumplir fielmente con su vocación, hacer bien las cosas. Bueno, pues si las cosas andan mal, uno puede decir, bueno, habrá que echarle la culpa a la ley o habrá que mirar cosas más complejas de los seres humanos. Ahora aquí, con la parte más ritual, y pensaba en la semana leyendo el texto y decir, bueno, uno podría centrarse un poco más en el jefe de la sinagoga, que es el malo de la película, pero ver que el pobre jefe de la sinagoga también responde al modelo en el cual está encuadrado. Y Jesús está llevando esto al plano más profundo. Toda la ley de Dios está en función del bienestar. En cada época, esas formas tomaron sus particularidades. Y era importante marcar justamente el tiempo de reflexión de la comunidad en esa enseñanza, en esa ley, con el modelo de época, que era la reunión sabática. Puede haber otros modelos, o no, pero la ley nunca está por encima del amor, porque la ley es un gesto del amor de Dios para que el mundo no se haga pedazos, ya que no hay de pronto del ser humano, por su quiebre, por sus rupturas, un, digamos, profundo y real, absoluto compromiso por el bienestar general. Dios pone límites. Y ahí entra la ley. Ahora, la ley está en favor de esto, del bienestar. Cuando se vuelve en contra, pierde su sentido. Y eso es lo que Jesús está apuntando. Dice, la ley está, pero han perdido el sentido en su interpretación. Es decir, hoy sí se puede hacer esto, está diciendo Jesús, porque va en el sentido de lo que Dios ha colocado en medio de la tierra toda para el bienestar. Toda interpretación tiene sus riesgos, siempre. Y entonces la pregunta es para hoy en día también, como comunidades, nosotros, nosotras, ¿cómo miramos esto? Porque también en la Biblia hay de todo. Y algunas comunidades hacen lo del jefe de la sinagoga, no porque sean más malos que otros y otras, simplemente porque no están pudiendo leer desde Jesucristo. Y nos pasa también, muchas veces no leemos desde Jesucristo. Lo que está pasando acá es que hay una reinterpretación en el texto de todas las vivencias de esa comunidad, de esa pequeña sinagoga, pero leídas ahora desde la gracia de Dios absoluta en Jesucristo, donde el bienestar vuelve a estar por encima de las cuestiones prácticas, las reglamentaciones. Esto siempre tiene sus riesgos. Y es más fácil quedarse con repetir mandamientos y no buscar el sentido profundo. ¿Qué ha hecho Jesús? Ha puesto sobre el escenario de que en realidad esa interpretación, o sea, no critica el mandamiento, critica la interpretación de que, bueno, tenemos un mandamiento, pero en lo que me beneficia a mí, lo aplico de una manera, y en lo que podría beneficiar a otras, a otros, especialmente a otra, en este caso, lo aplico de otra manera. La vara no es la misma. Cuando es mi economía, mi buey, mi asno, bueno, mejor que tome agua, no vaya a ser que se me muera por estar cumpliendo la ley. Pero si esta otra está enferma, y bueno, un día más no importa. Que espere, claro, si domingo se vuelve así. Ahora, esto lo hacemos también como seres humanos. Por eso, al menos como comunidad cristiana, como comunidad de fe, estamos llamados y llamadas a leer esto mismo a partir de la persona de Jesús, el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir,
leer esto desde aquello que fue y es y será Jesús, que es el mismo ayer, hoy y siempre, su vida, su pasión, su predicación, su enseñanza y sus gestos concretos, donde leemos entonces desde la fe y el amor. No es que la ley no está más, porque a veces hay esta lectura. No, Jesús en esto él mismo lo dirá, y tenemos una mala traducción al castellano muchas veces, donde Jesús le da sentido pleno a la ley. Cuando decimos cumplir la ley, caemos a veces en interpretar la ley como el jefe de la sinagoga. Y entonces entramos en problemas, porque también los discípulos comieron, como es, espigaron, comieron trigo en el día de reposo, no se lavaban las manos. Es decir, entonces, claro, ¿dónde está el cumplimiento? Y el cumplimiento profundo de la ley es la intención primera y última de Dios de llevar al bienestar a toda la creación de manera integral. Ahora, esto nos lleva a leer a partir de Jesucristo. Y la clave de lectura es la fe y el amor. Si aquello que leemos no está dentro de ese encuadre de la fe y el amor, bueno, es para alguna otra época. Nosotros estamos llamados a leer a través de Jesucristo. La mujer encorvada se la lee en su situación de sufrimiento y de falta de salud, de falta de quién sabe, uno puede cargar muchas cosas, la posible interpretación del texto, pero en la carencia y en la falta. Y la ley de Dios entonces no puede ponerse entre medio de esto, sino todo lo contrario, esa ley de Dios tiene que ser ese bienestar. Y ahí es donde se vuelve a leer y se reinterpreta. Nuestro texto va cerrando con algo muy interesante. No podía ser librada de sus cadenas el día sábado esta hija de Abraham a la que Satanás tuvo aprisionada durante 18 años. El texto tiene una cierta picardía, porque no dice el diablo, aunque nosotros tenemos todos los personajes mezclados. Satán es el fiscal, y en las viejas tradiciones está en el cielo junto a Dios. Después cae, otras son otras, y se van mezclando los símbolos. Pero en los más antiguos, recuerdan Job, ¿no? Dios le dice, mira, está conversando con Satán, y le dice, mira que mi siervo Job. Y el otro dice, sí, bueno, sacale todo lo que das y vas a ver que... Ahora, la función fiscal, y aquí está un poco lo que el texto trata de abrir, es Satán trae la forma legalista de leer la ley. Entonces, bueno, ahí hay algún puentecito entre jefe de sinagoga como representante de esa forma. Y entonces, detrás, Jesús dice, está esta forma legalista de la cual, de pronto, nadie escapa. Dios, un propósito de bienestar, el legalismo como forma justamente de ir en contra, entonces, del propósito de Dios. El jefe de la sinagoga, con toda la buena voluntad, va en contra del propósito de Dios. Cuando tomamos actitudes como comunidades de fe, como personas en contra del bienestar de los y las demás, vamos en contra del propósito de Dios. Por eso la necesidad de volver a leer, volver a interpretar desde Jesucristo, que es justamente el punto más alto de Dios, de la fe y el amor en nuestro mundo y en nuestras vidas. Pero tenemos que poder ser consecuentes, no solo para mí, porque si yo quiero a Jesús para mí, todos los beneficios, pero a la hora de decir para los demás, bueno, más o menos. Quiera nuestro Señor que en esta semana este bellísimo texto también nos libere de esa forma de Satanás de mirar a los demás y que podamos mirar a los demás a través de los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
mañana yo he de ser pan. No le tengo miedo al surco, algún día he de brotar. No le tengo miedo al surco, algún día he de brotar. Barbecho de terrón fresco, tu sangre yo he de mamar. Tierra que serás mi madre, un nuevo ser me has de dar. Tierra que serás mi madre, un nuevo ser me has de dar. Silencio y noche en mi tumba, espigas germinarán. Siento por una y molienda, mañana yo he de ser pan. Siento por una y molienda, mañana yo he de ser pan. La muerte aguarda en el surco, cálido abrazo nupcial. Muerte sabrás un secreto, cuando matas vida das. Muerte sabrás un secreto, cuando matas vida das. Me enterraré en tus entrañas y el mundo me olvidará. Es doloroso tu abrazo, pero yo quiero ser pan. Es doloroso tu abrazo, pero yo quiero ser pan. Tallo verde, dos hojitas, mi espiga despierta ya. Siento por una y moliendo, mañana yo he de ser pan. Siento por una y moliendo,